la educación parvularia y específico en la carrera de técnico en educación parvularia. Eh, Agradezco la participación de los estudiantes de la carrera, de las estudiantes de la carrera, y así como también tenemos estudiantes de otras carreras y otras universidades que nos están acompañando, que son los estudiantes también de la profesora Karina. Agradezco también a las coordinadoras que nos acompañan, es sumamente relevante su participación, a la coordinadora de vinculación con el medio de carreras técnicas y al parecer está por ahí el director general de carreras técnicas. Dicho eso, y hecho los saludos correspondientes y los agradecimientos por esta participación en esta charla, me gustaría hacer una introducción respecto de lo que vamos a abordar hoy día, que tiene que ver con la autorregulación. Y la autorregulación, hoy en día, en el contexto actual en el que vivimos, se torna un elemento sumamente importante. Muchos teóricos ya empezaron a hablar de lo que era la autorregulación, ya empezaron a hablar en un principio de cómo se estaba definiendo, cómo se estaba ordenando y cómo se estaba organizando para permitir o para identificar este como un elemento fundamental de nuestro propio aprendizaje. Tenemos que contextualizar que estamos en una universidad y que venimos a aprender y en ese sentido la autorregulación cumple un rol fundamental. Y no solo eso, sino que, como les decía, hoy en día eh, el autorregularse o el regularse resulta sumamente complejo porque vivimos en incertidumbre, vivimos en una situación compleja y que también puede afectarnos en nuestro aprendizaje. En ese sentido, y en este contexto muy general que les acabo de dar, es que nuestra invitada, Karina Alvarado Caneo, eh, nos va a profundizar y nos va a dar luces respecto de estos elementos de la autorregulación, perdón, vinculada al aprendizaje. Quiero darle la bienvenida a la profesora Karina. Ella es kinesióloga de formación, pero, bueno, kinesióloga de formación de la UNCE, pero también cabe destacar que ella cursó su magíster en docencia para la educación superior en la Universidad Central. Lleva un tiempo investigando este tema de la autorregulación y cómo se va dando, sobre todo en la Escuela de Educación Parvularia, donde ella hace clases actualmente en la UMCE y también ha hecho clases en otras facultades como la Facultad de Kinesiología y la Escuela de Educación Diferencial. En este sentido, y antes de comenzar, quiero agradecerle a Karina por estar con nosotros, por gentilmente brindar este espacio para profundizar y para ayudarnos un poco a entender y a comprender cómo se da este contexto, cómo se da esta lógica de la autorregulación y de qué manera nosotros, como personas que estamos formándonos y estamos aprendiendo, sobre todo ligados a los estudiantes, cómo podemos potenciarlo, cómo podemos ayudarlo y cómo podemos abordar de mejor forma en este contexto de pandemia. Karina, por favor. Muchas gracias por estar Eh, con nosotros. Gracias. Gracias por las palabras, Bastián, por la presentación. Y yo también agradezco la invitación, ¿cierto?, a ser parte de este ciclo de charlas que van a comenzar, especialmente enfocado en la carrera de técnico en educación parvularia. Así que muchas gracias por la invitación y espero que esto sea una instancia que nos sirva a todos, porque estamos siempre en constante aprendizaje y poder compartir con ustedes un poquito la experiencia que he tenido investigando lo que es autorregulación del aprendizaje, principalmente en estudiantes de educación parvularia y cómo esta investigación nos puede servir sobre todo en este contexto que estamos viviendo, de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia, y cómo también ustedes vayan pudiendo tener algunas herramientas que les sirvan en este contexto y que de alguna manera podamos ir interiorizando lo que es la autorregulación del aprendizaje. ¿Comparto Sí, la pantalla? sí, dame un segundito. Por favor, pedirle a todos nuestras y nuestros asistentes que apaguen sus cámaras y silencien sus micrófonos. Al término de la actividad vamos a estar resolviendo las dudas y las preguntas y también se va a dar un espacio de conversación. Y adicionalmente a eso, les comento que está abierto el chat dentro de esta actividad, está abierto el chat para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas, que las vamos a ir leyendo, las vamos a revisar para después hacérselas a la profesora Karina. Eso, Karina, por favor.
Bastián, ¿tú me avisas si ya se puede ir visualizando para ver si estamos ok? Vemos el PowerPoint, todavía no lo vemos como presentación. Ahí está, ya lo vemos como presentación. ¿Sí? ¿Ya se Sí, cargó? sí. Ah, ya. Bueno, recordar, está el chat abierto, si es que alguien quiere hacer una pregunta, comentar algo, lo vamos a estar leyendo. Y adicionalmente, que mantengan sus micrófonos apagados y al final vamos a dar espacio a las preguntas y los comentarios. Eh, Karina, antes de que comience, me gustaría destacar y recordar que existe una encuesta al final de la actividad. Yo se las voy a subir también por el chat y los vamos para que lo tengan presente. Eso, no te quito más tiempo y por favor, vamos con la presentación. Muchas gracias, Bastián. Bueno, cualquier cosa, es cierto, me vas contando si hay alguna información importante en el chat o si hay algo con la presentación que se quede pegada, tú me avisas para que así podamos ir coordinando el tema de la presentación, ¿ya? Bueno, como yo les decía, esta presentación va enfocada mucho en lo que es la autorregulación del aprendizaje, para que ustedes también conozcan el concepto, ya cuáles son algunas estrategias y después finalmente lo vayamos contextualizando a lo que es esta pandemia, ¿ya? Contarles también que esto está basado principalmente en la investigación que realicé ya sobre autorregulación y rendimiento académico. Y voy a ir mostrando algunos resultados de esta investigación para que ustedes puedan ir viendo también cómo se relaciona con las experiencias y las vivencias de algunas estudiantes de educación parvularia, ya para que puedan ir viendo cómo esto se va contextualizando. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿cierto?, es qué entendemos por el concepto de autorregulación del aprendizaje. ¿Lo habrán escuchado antes? ¿Será algún concepto como más nuevo para ustedes? Ya, esa misma pregunta se la hice, ¿cierto?, a mi grupo de investigación, a las estudiantes de segundo año, para que ellas fueran contándome, ¿cierto?, qué es lo que entendían por autorregulación del aprendizaje, que es el primer paso, ¿cierto?, para poder ir adentrándonos en este tema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo les pregunté, salieron como 3 categorías como bien relevantes en cuanto a la autorregulación del aprendizaje. ¿Ya? La primera fue que ellas lo vinculaban mucho a la organización y a la gestión del tiempo. Por otro lado, también se vio mucho lo que era la reflexión sobre este aprendizaje y la planificación y sus resultados. Ahí podemos ver que, por ejemplo, en cuanto a la organización y gestión del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, para un estudiante dice que para mí es ordenar el tiempo que voy a utilizar para estudiar y el tiempo que voy a utilizar para otras actividades, ¿ya? Aquí yo lo encuentro súper relevante que en la parte de la cita se hable sobre también el tiempo para hacer otras actividades. Ya muchas veces cuando uno dice autorregulación del aprendizaje, quizás lo piensa solamente cómo yo debo gestionar mis tiempos solamente para el estudio. ¿Ya? Pero acá es interesante que también tenemos que ir gestionando espacios o tiempos para otro tipo de actividades, ya que parte del aprendizaje ya también tenemos que ir dando tiempo o momentos para ir regulando estos tiempos y por eso seleccioné esa cita que yo creo que es como bien representativa de lo que también se entiende por este concepto de autorregulación del aprendizaje. También tiene una categoría sobre la reflexión que yo tengo sobre el aprendizaje, ¿ya? ¿Qué tanto nosotros vamos reflexionando sobre nuestro aprendizaje? También es como bien importante, ¿ya? Por un lado tenemos la organización, pero también que cómo yo voy reflexionando sobre eso. Y por ejemplo, ahí tenemos una cita que dice, ver qué contenidos debería repasar y cómo yo misma me podría ayudar con esto. ¿Ya? Entonces, no solamente a lo mejor tenemos que organizarnos los tiempos, cómo voy a estudiar, cuándo voy a dedicar un tiempo para el ocio o el entretenimiento, sino que también ver realmente y hacernos esta pregunta, ¿qué es lo que debería yo repasar? ¿Cuáles son los contenidos que realmente debería a lo mejor profundizar? Son parte de esta reflexión sobre el aprendizaje. Y por otro lado, también tenemos la categoría de la planificación, ¿ya? Y sus resultados. ¿Cómo yo voy estructurando, cómo voy organizando y cómo voy planificando por metas, quizás, por metas diarias, por metas en la semana, al mes, ¿ya? Y aquí tenemos una cita donde dice que para ellas la autorregulación del aprendizaje es poder estructurar
cuándo tengo que estudiar y qué necesito para estudiar. ¿Ya? Y ahí también va muy relacionado con lo que les mencionaba anteriormente sobre esta reflexión del aprendizaje. ¿Qué tanto nosotros nos hacemos esa pregunta de, ya, por un lado, estructuro lo que voy a estudiar o lo que quiero aprender, pero también, ¿qué necesito? ¿Ya? ¿Qué necesito a lo mejor para poder estudiar cierto contenido? A lo mejor requiero ayuda, a lo mejor necesito que en mi entorno no hayan interrupciones, ¿ya? Eso también es como importante y salió dentro de esta investigación como elementos como bien relevantes, ¿ya? Por un lado, entonces tenemos la organización y la gestión del tiempo, la reflexión que yo voy haciendo sobre este aprendizaje y cómo voy planificando y también voy viendo los resultados después de esta planificación. ¿Ya? Entonces, esto son lo que emergió, ya emerge desde las estudiantes, pero también es importante poder revisar ya lo que dice también la literatura o lo que plantean algunos autores. ¿Ya? Y uno de los autores que ha investigado mucho sobre lo que es autorregulación del aprendizaje ya es Zimmerman, que después más adelante les voy a mostrar como el modelo de Zimmerman, ¿ya? Y él plantea que este concepto de autorregulación del aprendizaje son estrategias ya que posee el estudiante al momento de planificar, ejecutar y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, aquí también es súper interesante que en algunas partes o en textos pueden decir que a lo mejor la autorregulación es una capacidad del estudiante o que es algo con que se nace de manera innata, y no es así, ya porque a lo mejor son estrategias que yo puedo ir incorporando paso a paso, que a lo mejor en estos momentos no las tengo, pero las puedo ir adquiriendo o las puedo ir optimizando. Por lo tanto, por eso se habla que es un conjunto de estrategias, ¿ya? Que las voy a ir utilizando tanto al momento de planificar, al momento de ejecutar y de reflexionar sobre este proceso de aprendizaje. Por otro lado, ¿ya? Otros autores en una revisión sistemática que se hizo el 2018, plantean que esto es un proceso autodirigido, ¿ya? Donde los estudiantes van transformando, por un lado, estas habilidades mentales en habilidades académicas, ¿ya? Autogenerando ciertos pensamientos, sentimientos y comportamientos que están orientados ya a la consecución de ciertas metas. ¿Ya? Acá también es interesante esta definición porque si se dan cuenta aparecen algunos conceptos como sentimientos y comportamientos, ¿ya? Y que en el fondo es súper fundamental que podamos también tener en cuenta que este proceso de autorregulación del aprendizaje va a tener algunas componentes que no son solamente cognitivos o, por ejemplo, de habilidades solamente mentales, ya que tengan que ver con la memorización o con ciertos otros aspectos más cognitivos, sino que también en esta autorregulación cobra bastante relevancia ya algunos factores más personales o factores más conductuales, ya que lo vamos a ir revisando también en las siguientes como diapositivas, ¿ya? También es importante, por un lado, ya tenemos como el concepto de autorregulación, que son estas estrategias que yo las puedo ir utilizando en la planificación, en la ejecución y en la reflexión, pero ¿qué factores son los que están incidiendo en esta autorregulación del aprendizaje? Son muchos factores ¿ya? Que tienen diferentes áreas o son de distintas dimensiones. ¿ya? Pero para las estudiantes, por ejemplo, que participaron en la investigación, ¿cuáles fueron los factores que cobraban mayor relevancia al momento de pensar en esta autorregulación del aprendizaje? Ya hay tres que fueron como los más mencionados por las estudiantes, que fue por un lado, en primera como, la primera como categoría que surgió, ya fueron estos aspectos o estos factores personales.
Y en los factores personales tenemos varias como subcategorías o varias como factores que se pueden ir como desglosando de esto. ¿Ya? Por ejemplo, las situaciones anímicas, ya alguna situación personal que pueda estar viviendo un estudiante, si tiene algún problema, cómo es la relación a lo mejor en su familia, dónde está viviendo, si a lo mejor fue mamá, tiene hijos, ¿ya? Hay un montón de factores ya que van a estar siendo más relacionados al área de un factor más personal, que también cobran relevancia en el momento de esta autorregulación del aprendizaje. Y a lo mejor a ustedes ahora se podrían estar haciendo la pregunta, ¿cierto? ¿Qué factores ahora, actualmente, están afectando a lo mejor su proceso de aprendizaje? ¿Ya? A lo mejor en su familia hay alguien que está con COVID positivo, quizás algún familiar muy cercano. Eso está a lo mejor incidiendo en este proceso de aprendizaje. Es interesante hacerse esa pregunta. Y, por ejemplo, acá hay una cita de una estudiante que dice, uno tiene un montón de cosas en la cabeza y al final eso impide un poco tener una autorregulación del aprendizaje. Entonces, acá también, cuando seleccioné esta cita, creo que es muy representativa de a lo mejor lo que nos puede estar pasando a muchos, ya que a lo mejor tenemos preocupaciones, tenemos problemas, tenemos quizás incertidumbre de lo que está pasando, y cómo todas estas situaciones ya nos puede estar como a lo mejor impidiendo un poco tener esta autorregulación del aprendizaje, poder planificar nuestras actividades e ir reflexionando sobre esto, ¿ya? Entonces también acá es importante tener en cuenta que en este proceso de autorregulación del aprendizaje van a haber factores personales que nos van a afectar de alguna manera este proceso. Por otro lado, también es fundamental, y en muchas también investigaciones sobre esta área, que cobra bastante relevancia lo que es la motivación, ¿ya? Las distintas motivaciones que puedan tener las distintas estudiantes también influyen mucho en este proceso de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Por qué estoy en esta carrera? Por ejemplo, las estudiantes, ¿cierto?, que están ahora presentes de la carrera técnica de educación parvularia, ¿por qué están estudiando esta carrera? ¿Qué las motiva? Eso influirá a lo mejor en su proceso de autorregulación del aprendizaje, ¿ya? A los otros estudiantes que están presentes, ¿cierto? Por ahí tenemos estudiantes de educación parvularia, estudiantes de kinesiología que están presentes. Esa motivación, ¿cómo influye en esta autorregulación del aprendizaje? ¿Qué tan motivados se sienten ahora? ¿Cuál fue su motivación inicial? ¿Ha ido cambiando con el tiempo cuando ingresaron a la carrera y ahora en este proceso? ¿Ha ido cambiando esa motivación? ¿Y qué cosas a lo mejor han hecho que ahora se sientan con mayor motivación o con menos motivación? Es súper interesante también hacerse esa pregunta, ¿ya? Y, por ejemplo, acá una cita de una de las estudiantes dice, si uno no se motiva, no tiene sentido que uno se esté autorregulando para tener buenos resultados, ¿ya? Entonces, ahí también es súper importante, si uno no tiene la motivación de a lo mejor de la carrera que yo estoy estudiando o de la situación o la circunstancia donde estoy ahora inmersa, quizás tampoco le ven sentido que se estén autorregulando o que estén planificando sus actividades o estén reflexionando sobre este proceso, porque el motor como principal siempre va a ser esta motivación. Y que sabemos que todos vamos a tener distintas motivaciones. Ya hay motivaciones personales que a lo mejor tienen que ver con querer tener un título profesional, que quizás tengan motivaciones de que al estudiar esta carrera eso les va a abrir un ámbito laboral, ¿ya? Entonces, dependiendo de las motivaciones también, eso va a ir influyendo mucho en este proceso de autorregulación y también tener como buenos resultados. Y hay otro factor que creo que también es bastante importante y que es este contexto universitario. ¿Ya? El contexto universitario también nos influye mucho en la autorregulación del aprendizaje en cuanto a cómo es la organización, por ejemplo, de la universidad donde yo estoy, si hay a lo mejor factores
que me están influyendo en cuanto a lo mejor cómo son, si hay manifestaciones, por ejemplo, ¿ya? O si hay este cambio, ¿cierto?, que estamos viviendo en la modalidad. Nosotros estábamos acostumbrados, ¿cierto?, a pensar que en el contexto universitario íbamos a estar en las clases presenciales, podíamos tener al profesor enfrente, esta relación con los demás compañeros, cosa que ahora en este momento no la estamos vivenciando, ¿cierto? Estamos frente a una pantalla, la relación es distinta, eso cambia, y eso pasa a ser también parte de este contexto universitario y cómo nos estamos tratando de adaptar y adecuar a estas condiciones. ¿Ya? Al momento de hacer la investigación, y en estas estudiantes en particular, el tema de las movilizaciones, ¿ya? Por ejemplo, o cuando se paralizan las clases, para las estudiantes dicen que también es súper fundamental porque, como ahí aparece en la cita, dice que quedan con ciertas lagunas, ¿cierto? Que en estos como que de repente se paralizan las clases, pasa un periodo y después tienen que retomar. Eso también afecta un poco a esta autorregulación del aprendizaje, porque a lo mejor yo tenía súper organizado lo que iba a hacer semana a semana, pero pasa esto de que se movilizan o que se paralizan las clases y cambia toda esta organización. Y ahora sabemos que no solamente a lo mejor es un contexto de una universidad en particular que puede tener más movilizaciones, sino que sabemos que antes de esta pandemia también estaba ya todo este contexto social y que eso también afectó a muchas universidades, no solo a universidades quizás públicas, sino que también a universidades privadas, donde también hubo estas movilizaciones. Por lo tanto, ese contexto también va a influir en cómo yo me voy autorregulando, y para algunas estudiantes afecta mucho más que a otras, y eso también es un tema que tenemos que tener presente, ya cómo este contexto también nos puede influir. Y ahora, hoy día, ¿cierto?, nos influye a lo mejor este cambio de modalidad, esta modalidad más virtual, que puede hacer que también nos cueste un poquito más a lo mejor autorregularnos o organizarnos. Aquí también hay otra definición, ¿ya?, de Panadero, que es también otro investigador que ha estado muy como involucrado en lo que es autorregulación del aprendizaje, y define esta autorregulación del aprendizaje como el control, ¿ya?, que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivación, ¿ya?, a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos que ha establecido. Entonces aquí también me quiero detener en estos conceptos que yo marqué, ¿cierto?, como más en negrito, que habla sobre, por un lado, el control de los pensamientos. Aquí nuevamente vemos este componente como más cognitivo, ¿cierto? Pero cobra relevancia también las acciones que van relacionadas a estas conductas, a lo que finalmente yo decido hacer, es también importante, porque a lo mejor mis pensamientos o cognitivamente yo sé que a lo mejor tengo que estudiar, a lo mejor yo sé que tengo que organizarme para que realmente se produzca este aprendizaje. Pero no basta solamente con pensarlo o con tener este aspecto más cognitivo, sino que también eso tengo que se refleje en una acción, en una conducta, que yo finalmente lo ejecute. Y por otro lado, el control de las emociones. ¿Qué tan importante es eso para nosotros? O sea, ¿será importante que podamos tener un control de las emociones en estos momentos? ¿Siento que a lo mejor yo estoy controlando mis emociones o me cuesta un poco controlar las emociones para poder realizar esta autorregulación del aprendizaje? También es una pregunta que nos podríamos hacer y decir qué tanto en mi personalidad me afectan estas emociones en mi proceso de aprendizaje. Quizás para algunos más, quizás para otros no tanto, pero también hay que tenerlo presente. Y la motivación, como ya les decía, también es fundamental, y eso va a influir, ¿cierto?, en este proceso. Y las estrategias son súper personales, ya no hay como una estrategia que sea como una especie de receta y que uno diga, ya, con esta estrategia sí o sí voy a tener un buen proceso de autorregulación del aprendizaje, sino que tengo que ir viendo también qué estrategias se van acomodando a mi personalidad. A lo mejor a mí me favorece mucho más hacer un esquema, pero a lo mejor a otras estudiantes les favorece mucho más leer
y ir destacando algunas ideas. Entonces, las estrategias son súper personales y va de acuerdo también a qué objetivos yo quiero ir alcanzando, ya qué metas me voy colocando en cuanto a mis aprendizajes. Y acá también surge en las investigaciones y algunos autores se han profundizado mucho en el tema de la motivación, ¿cierto? Esta motivación intrínseca, algunos factores, pero también hablan de que no solamente tenemos que centrarnos en la motivación, sino que aparece un nuevo concepto, ¿ya? Que se llama volición. ¿Ya? Este nuevo concepto o este enfoque que algunos autores han ido como profundizando tiene que ver con mantener esta motivación en el tiempo. Porque por un lado tenemos este concepto de motivación, que es el momento en que uno dice lo que va a realizar o qué quiere hacer, ¿ya? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Yo me siento motivada a lo mejor para hacer algún trabajo o alguna evaluación, pero en el proceso me voy desmotivando por distintos factores. Entonces, la volición, según este autor, ya es esta mantención de la motivación. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta que para que yo me vaya autorregulando, no basta solamente esta motivación inicial, ¿ya? Sino que yo también tengo que tratar de mantener esta motivación en el tiempo para que realmente vaya logrando esta autorregulación del aprendizaje. ¿Cómo se relaciona entonces ahora la motivación con educación parvularia? ¿Ya? Sabemos que es cierto, está la carrera técnica de educación parvularia presente, también hay algunos estudiantes de educación parvularia, y esta área es súper fundamental y que tenerlo súper presente, que educación parvularia y el trabajo con la primera infancia es fundamental. ¿Ya? Yo llevo 6 años ya haciendo clase, estoy muy ligada a lo que es educación parvularia, siempre les cuento que yo tengo mi corazón dividido entre kinesiología, ¿cierto? Y educación parvularia. Y creo que también eso influye mucho en la autorregulación, en la carrera que uno está estudiando o en el área que uno está desempeñándose, va a influir mucho también en estos procesos de autorregulación. Para muchas de las estudiantes que participaron de la investigación, por ejemplo, dijeron que ellas siempre habían querido educar a los niños porque siento que la primera infancia es súper importante, ¿ya? Entonces, si está esa motivación ya intrínseca, ¿cierto?, de querer ser parte de esta educación en la primera infancia, eso también es como ya una motivación de base que puede servir para estos procesos de autorregulación del aprendizaje. Si para las estudiantes o para ustedes ya es fundamental este trabajo en primera infancia, eso seguramente nos va a ayudar a mantener esa motivación en el tiempo, independiente a lo mejor de otros factores que puedan estar ocurriendo en el contexto. Acá hay otra cita que dice, a mí me gusta mucho esta carrera o el estudio de la niñez, entonces trato de esforzarme al 100% dentro de mis capacidades. Entonces, aquí nuevamente vemos que si estoy motivada, ¿cierto? Quiero hacer un aporte en esta disciplina o en esta dimensión de lo que es educación parvularia, eso va a hacer que yo me esfuerce mucho más y quiera mantener este proceso como de autorregulación del aprendizaje. Y lo mismo podría pasar con otra carrera, ya como también podría ser en kinesiología, ¿cierto? ¿Cuál es mi motivación? ¿Ya? ¿Me gusta esta carrera? Eso va a hacer que yo me esfuerce más. Quizás no estoy tan convencida de la carrera y eso está afectando mi motivación o mis procesos de autorregulación. Es súper interesante también poder hacer esa pregunta. Por otro lado, hay otra cita que dice que yo creo que la vocación es la motivación principal que tiene que haber para estudiar y para tener un buen rendimiento. Tenemos la vocación, nos cuesta todavía saber si esta es nuestra carrera, o lo tenemos súper claro, ¿ya? Pero sabemos que si elegimos una carrera y estamos convencidas de que esto es lo que nos gusta, eso nos va a ayudar mucho también a estos procesos de autorregulación del aprendizaje. Y por último, acá hay otra cita que dice, la organización de los tiempos tiene que ver con la motivación. En la medida que uno está motivado con lo que está estudiando.
¿ya? O sea, si yo estoy motivado, siempre voy a tener presente a lo mejor que la organización de cómo voy gestionando estos tiempos va a ser fundamental y que eso seguramente va a tener mejores resultados. Otro aspecto importante dentro de la autorregulación del aprendizaje y que yo creo que cobra harta relevancia y lo puedo también ver desde mi lado como docente y también que como fui estudiante en su momento, como decía en la presentación Bastián, también hice el magíster aquí en la central y uno va viendo cómo esta relación con ciertos docentes puede influir en mi motivación, en cómo yo organizo mis tiempos y creo que eso uno lo puede visualizar como fácilmente, tanto desde el lado como estudiante como el lado de docente, eso también se ve como reflejado. ¿Ya? Entonces, para las estudiantes también fue un tema bastante como importante al hablar de autorregulación del aprendizaje. Y, por ejemplo, hay una cita que dice, se espera que la regulación de los estudios sea súper personal, pero muchas veces este diálogo, es decir, esta relación con el docente y el estudiante, puede facilitar que la autorregulación sea favorable. Es decir, muchas estudiantes valoran que en esta relación docente con estudiante se produzca este diálogo y que muchas veces eso ayuda a que la estudiante tenga mayores estrategias para autorregularse. ¿Ya? También, por ejemplo, acá hay otra cita que dice, si veo que no hay una buena cercanía o si me contestan cortante, digo, ya, listo, hasta aquí llegué yo. ¿Ya? Entonces, qué importante es la relación que se genera entre el docente y el estudiante en la autorregulación del aprendizaje. Si bien por ahí, como decía la primera cita de la estudiante, la autorregulación es súper personal, ya no tiene que ver con procesos internos, con mis estrategias, pero esta relación con el docente también va a influir en cómo yo me voy autorregulando. Entonces, ¿cómo es la relación con los docentes actualmente? ¿Hay cercanía? ¿Se generan espacios de diálogo? ¿No se generan? ¿Esto cómo influye en cómo yo me voy organizando, en la motivación y cómo voy desarrollando este aprendizaje? Acá también vemos otra cita que dice, a mí me enojaba mucho su desorganización. Al final estas cosas como que empañan un poco la relación de profes-alumnos. Entonces, por un lado, podemos ver que nosotros como docentes a lo mejor siempre esperamos que los estudiantes se autorregulen, que sean organizados, que planifiquen sus actividades, pero nosotros como docentes, ¿somos organizados? ¿También estamos autorregulados? ¿O será que a lo mejor algunos docentes tampoco tienen estrategias de autorregulación? Y eso también va a afectar al estudiante. Por lo tanto, la autorregulación del aprendizaje no debería ser solamente enfocada en los estudiantes, sino que también en los docentes y que los docentes también tengamos estas estrategias para que podamos favorecer este proceso de los estudiantes y de nosotros mismos también. ¿Ya? Y la última dice, de repente los profes tienen que ser más abiertos al diálogo. ¿Ya? Entonces, también cobra relevancia para las estudiantes y me imagino que para ustedes también, ¿ya? Lo importante es que exista este diálogo, ¿ya? Donde podamos expresar lo que está ocurriendo, donde podamos tener la confianza a lo mejor de expresarle al profesor o al docente, ¿cierto? Que hay algo que no nos está gustando, que a lo mejor esta metodología no nos está sirviendo, pero si no hay esta cercanía, no hay esta confianza o el docente no está abierto a escuchar a los estudiantes, eso también va desmotivando, ¿cierto? Y también va afectando estos procesos de autorregulación. Esto se relaciona mucho con una cita de Fuentes y Rosario, que también han sido investigadoras en esta área, donde dice que la interacción de los alumnos o estudiantes con sus profesores y pares tiene un papel crucial en el desenvolvimiento de sus competencias autorregulatorias. Por lo tanto, ya no es algo que solamente nosotros creamos que es importante, sino que ya la literatura y muchas investigaciones dicen que es súper importante esta relación y la interacción que se genera entre el profesor y el estudiante para que realmente se vayan adquiriendo estas competencias autorregulatorias. ¿Ya? Entonces, aquí ahora nos podríamos hacer la pregunta, ¿cierto?
¿cómo será la relación que tenemos actualmente con nuestros profesores? ¿Esto estará afectando? Quizás con algunos profesores tengo mayor cercanía que con otros. Eso hace que a lo mejor mi desempeño en una actividad curricular tenga un mejor desempeño versus otra. ¿Qué papel está cumpliendo ese docente en mi propia autorregulación? Es súper interesante también poder hacer esa reflexión. Por otro lado, otro de los aspectos que salieron muy mencionados dentro de lo que fue este proceso de investigación de autorregulación fueron las metodologías de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Creo que ese también es un tema que no voy a profundizar tanto en esta charla, pero creo que también es importante tenerlo en cuenta y que también hay ciertas responsabilidades compartidas, ¿cierto? Que no podemos responsabilizar solamente al estudiante con esto en este proceso, sino que también hay ciertas responsabilidades que nosotros como docentes tenemos al momento de este proceso de autorregulación. Y para muchas de las estudiantes que participaron dentro de la investigación, encontraron que existían distintas debilidades en estas metodologías de enseñanza-aprendizaje, que son estas formas en que tenemos los docentes de poder transmitir, ¿cierto? Algunos aspectos teóricos o las unidades curriculares o los objetivos que queremos plantear en nuestra asignatura o actividad curricular. Y por ejemplo, ya muchas estudiantes dijeron que la mayoría de las veces las clases son muy expositivas, que en general el docente no da el espacio para que el estudiante pueda participar y que eso también va afectando en su motivación, en su autorregulación del aprendizaje y que ese tipo de metodologías no funciona tanto o no favorece estos procesos. Entonces, también ahí nosotros como docentes tenemos que, ¿cierto?, hacernos cargo de estos como hallazgos, ¿cierto? Y decir y preguntarnos, nuestras clases están siendo muy expositivas, no damos el espacio para que a lo mejor el estudiante participe, ¿por qué a lo mejor todavía no hacemos este cambio, ¿cierto?, de paradigma, donde antiguamente se pensaba que el profesor, ¿cierto?, era el único que tenía el conocimiento y los estudiantes solamente tenían que ir acatando lo que decía el profesor? Ahora sabemos que este modelo ha cambiado y sabemos que el estudiante debería ser el protagonista de su aprendizaje. Entonces, también hay que hacer un cambio en este tipo de metodologías y que las clases no sean tan expositivas, ¿cierto? También encontraban que muchos docentes tenían algunas debilidades en la planificación o en la organización. Si yo tengo una actividad curricular que no está bien organizada, que yo no planifico bien mis actividades como docente, para el estudiante va a ser mucho más difícil también poder planificarse. Por lo tanto, eso también cobra mucha relevancia. Si yo tengo una actividad curricular y tengo planificado cuándo son mis evaluaciones, qué contenidos voy a utilizar, y eso se lo transmito de manera organizada a los estudiantes, también voy a estar favoreciendo que ellos también se puedan organizar. De lo contrario, va a ser muy difícil para ellos poder organizarse si el docente tampoco se muestra organizado o planificado, ¿ya? Por lo tanto, también son aspectos que influyen en esta autorregulación del aprendizaje. Por otro lado, tenemos la variedad de recursos y estrategias, ¿ya? Actualmente los docentes estamos utilizando otros recursos u otras estrategias para poder llegar a los estudiantes, o solamente utilizamos siempre la clase expositiva, ¿cierto? Solo el PPT, o tratamos de incorporar otros elementos tecnológicos, videos u otras cosas que puedan motivar en este proceso. Para algunos estudiantes decían que algunos docentes, ¿cierto?, no contaban con esta variedad de recursos y que eso al final las iba desmotivando y tampoco podían como favorecer este proceso de autorregulación del aprendizaje. Por lo tanto, creo que estas como 3 debilidades principales que surgieron de la investigación son súper interesantes de tener en cuenta y poder también analizar lo que estamos viviendo hoy en día, cómo están siendo las clases, qué tan planificadas, organizadas están, eso nos favorece, no nos favorece, ya creo que es importante. Y de eso surgieron algunas propuestas, ya, por ejemplo, que
las metodologías de enseñanza-aprendizaje tuvieran una mayor organización, que ocuparan mayores estrategias y recursos, y que se diera, por supuesto, un espacio de diálogo y reflexión. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos una cita que ellos, que se refiere a los docentes, deberían ser igual de organizados, ¿ya? Organizar bien la información que nos quieren transmitir. ¿Ya? Eso también es importante para que después el estudiante también pueda organizar sus contenidos, sus evaluaciones, entre otras cosas. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos las estrategias y recursos, que los profesores se actualizaran un poco más, ver otras formas, otras plataformas donde poder hacer otra actividad, buscar alternativas donde uno de verdad capte la atención, ¿ya? Entonces, ¿qué tan importante es este punto? Ya, yo creo que es fundamental que nosotros como docentes también lo tengamos en cuenta, y que ustedes como estudiantes también vayan viendo cómo se va generando esto, ¿ya? Y cómo eso podría estar influyendo, que a lo mejor ciertos profes utilizan ciertas estrategias y eso ayuda a mi proceso de autorregulación, y cómo eso también me va motivando a poder que estos aprendizajes también sean más profundos y que realmente se logre este aprendizaje. Y por otro lado, el diálogo y la reflexión, ¿ya? Dice que, por ejemplo, para un estudiante serviría mucho generar un espacio entre estudiantes, profesores, y que se pueda dialogar y ver lo que está pasando en el entorno. ¿Ya? Entonces, acá también es súper importante que se dé el espacio de analizar lo que está pasando a lo mejor en este contexto de ahora actual, y lo que puede ir pasando en el resto del tiempo, y que eso no quede como afuera, como que fuera algo externo, sino que también es necesario que cuando veamos, ¿cierto?, nuestras actividades curriculares, se dé ese espacio para ver cómo eso está influyendo en lo que estamos viendo actualmente. Y por último, ya para ir mostrándoles cómo es este modelo cíclico de Zimmerman, que tiene relación con estas estrategias de autorregulación, porque por un lado, ¿cierto?, les mostré ya lo que era el concepto, qué es lo que pensaban las estudiantes de lo que era la autorregulación, los factores que inciden, pero ahora vamos a ir viendo cómo específicamente cómo funciona este modelo de la autorregulación del aprendizaje. Hay distintos autores que han abordado la autorregulación del aprendizaje, pero de toda la revisión que yo he ido haciendo, creo que el modelo de Zimmerman ya me hace bastante sentido, y creo que se puede aplicar fácilmente a lo mejor al contexto de cada uno de ustedes. Y este modelo cíclico, ya por un lado, tiene esta planificación, que es la primera etapa, donde principalmente lo primero que realizamos es como el análisis de la tarea. En ese análisis de la tarea, ya yo debo ir estableciendo ciertos objetivos, ya es decir, esta tarea, ya cuáles son los criterios de evaluación, porque qué es lo que se espera que yo realice en esta tarea. Esa es la primera parte, porque si yo no sé qué es lo que se espera de la tarea, de la evaluación, es súper difícil que yo me pueda plantear un objetivo. Entonces ahí también cobra relevancia, ¿cierto? Que estén súper claros los criterios de evaluación, que exista una rúbrica, que exista una pauta, para yo poder también ir planificando mi propio proceso. Y ahí también se incorpora otro aspecto que tiene que ver con el nivel de perfección. Es decir, ¿qué tan motivada estoy yo para hacer una tarea, una evaluación? ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a hacer la tarea para cumplir y para llegar a la nota mínima? Quizás solamente para sacarme un 4. ¿O en realidad estoy tan motivada que quiero que esta tarea tenga la nota máxima? Entonces me voy a organizar y me voy a planificar. ¿Ya? Entonces, luego de eso, también hay otros aspectos que influyen en esta etapa de planificación, ¿ya? Que son las expectativas que uno tiene, ¿ya? Y ahí yo voy evaluando también mis capacidades. De repente puede ser que tenga una tarea o una evaluación y yo diga, o sea, no soy capaz de hacer esto, no tengo las competencias. Eso también va a hacer que yo a lo mejor me desmotive y hasta ahí nomás llegue la autorregulación, porque a lo mejor no me siento capaz de hacerlo. Pero también influye las expectativas o que tienen relación con el resultado, ¿ya? En general, por ejemplo, si estoy en una actividad curricular y ya sé que siempre en las evaluaciones no me ha ido muy bien, quizás ya en la tercera evaluación diga, no, ¿para qué la voy a hacer si ya sé que no voy a tener un éxito?
¿ya? Entonces, ahí también cobra relevancia en cómo yo me voy planificando y también en estas creencias como en esta propia motivación. Y otro aspecto importante dentro de la planificación es el valor que yo le doy a la tarea. Ya muchas veces, a lo mejor a ustedes como estudiantes les puede haber pasado que de repente les den alguna evaluación, alguna tarea, y uno diga, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me sirve hacer este trabajo? ¿Ya? Si yo no lo tengo claro, o si el docente no me explicó que esta tarea era muy importante para mi proceso de formación, lo más probable es que no planifique, no me organice y no le tome como mucha relevancia a la tarea. ¿Ya? Entonces, ahí también nosotros como docentes tenemos una misión súper importante, que es hacer, darles como que ustedes encuentren sentido a lo que están haciendo, ¿cierto? Que a lo mejor esta tarea que yo voy a hacer sobre el diagnóstico a lo mejor de algún jardín infantil, por ejemplo, ¿por qué es importante? ¿Por qué debo hacer esta tarea? Porque a lo mejor cuando yo esté trabajando, cuando esté en práctica, eso lo voy a poner, lo voy a aplicar o va a cobrar relevancia. Pero si yo no le doy ese valor o ese sentido a la tarea, es súper difícil que yo pase a la siguiente etapa, ya que es la ejecución. Como yo les decía, no solamente nos podemos quedar en la planificación, en el análisis de la tarea, sino también tengo que ejecutar, o sea, hacer cosas o tener conductas que vayan en pro de esta autorregulación del aprendizaje. Y en esta ejecución cobra relevancia también la autoobservación y el autocontrol. ¿Ya? Yo me tengo que ir observando también mi comportamiento y cómo me voy controlando. Es decir, estoy realizando las tareas que planifiqué, estoy controlando a lo mejor algunos factores externos. Por ejemplo, soy capaz de estudiar una hora y no me importa que salió una nueva temporada de una serie, por ejemplo, o que están dando algo en la tele que me motiva a ver. Soy capaz de controlarme y decir, ya, no, voy a estudiar y no importa que esté este otro factor, ya, eso también es importante, que yo pueda ir observando mi comportamiento y vaya viendo si tengo autocontrol o tengo esta autoobservación o no. Y luego de esa etapa, ¿cierto? Viene la parte de la autorreflexión, que ahí viene ya, planifiqué, ejecuté, hice la tarea, ya hago ahora mi autorreflexión y de alguna manera valoro o me autocalifico, ¿ya? ¿Cómo fue mi rendimiento? ¿Ya? ¿Cumplí los pasos que yo planifiqué? ¿Cumplí con los criterios que requería esta evaluación? ¿Por qué me fue mal? Soy capaz de decir, pucha, me saqué un 4, me saqué un 3, porque en realidad no le puse mucho empeño, porque a lo mejor lo dejé para última hora, porque no planifiqué, o en general le echo la culpa al profe. Y digo, no, es que el profe no me tiene mala o no me quiso evaluar con la nota que correspondía. Entonces, ahí también es importante que podamos reflexionar y ver qué responsabilidad tengo yo en este proceso de aprendizaje y en estos resultados que obtuve. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cierto? Como que vuelve el ciclo, porque a lo mejor para una evaluación yo la planifiqué, la ejecuté y la reflexioné, ¿cierto? Reflexioné sobre este aspecto. Pero después va a venir una segunda tarea. Entonces ahora voy a tener que volver a planificar, voy a tener que volver a ejecutar y reflexionar. Y la reflexión va a ser muy importante, porque a lo mejor en esta reflexión me di cuenta que la planificación debería haber sido distinta. Entonces yo cambio mis estrategias y me autocontrolo más y así va este ciclo. ¿Ya? Por eso este modelo como cíclico, porque en el fondo pasamos de una etapa a la otra y vamos en un constante ciclo donde deberíamos ir mejorando en cada etapa ciertos aspectos de acuerdo a lo que fuimos vivenciando. Y si lo ponemos como más en detalle, esta planificación, ejecución y autorreflexión, en la planificación, ¿cierto? Tenemos este análisis de la tarea. Y aquí cobra relevancia también que realmente nosotros podamos revisar las pautas y podamos revisar las rúbricas, porque ahí vamos a saber realmente qué se pide de la tarea. Si no las revisamos, lo más probable es que no sepamos lo que el profesor quiere evaluar o lo que quiere de mí en ese trabajo. ¿Ya? Y aquí hay responsabilidades compartidas, porque por un lado está el hecho de revisar las pautas y las rúbricas y también que el docente
¿cierto?, pueda compartir estas pautas y rúbricas en el tiempo o en el momento indicado o adecuado, ¿ya? Y eso va haciendo que yo me pueda ir haciendo ciertas metas y pueda ir estableciendo ciertas prioridades, ¿ya? ¿Qué es lo que debo hacer primero? A lo mejor tengo que leer este documento y luego hacer un resumen, o tengo que leer esto un día, mañana leo lo otro, ¿cierto? Ahí eso va a depender de que yo pueda revisar los criterios de evaluación que se me están pidiendo, y así yo pueda ir estableciendo estas metas y prioridades. Y luego de ya tener esta planificación, la ejecuto y me voy haciendo esta pregunta: ¿cómo lo estoy ejecutando? ¿Ya estoy cumpliendo mi planificación? ¿Lo dejé de lado? ¿Cierto? Preferí ver la serie a lo mejor. ¿Qué pasó en este proceso? ¿Ya? Y es súper bueno también ir registrando ciertas acciones. Por ejemplo, para leer un documento, ¿cuánto me demoro? A lo mejor yo pensaba que este documento lo iba a leer súper fácil en 15 minutos, pero después me di cuenta que el documento era más complejo. Entonces es súper bueno también registrar y decir, ya, en realidad para cuando tenga que leer un documento, tengo que considerar más tiempo, a lo mejor 1 hora, para poder realmente analizarlo. Y también importante mantener esta concentración y que estos factores externos no influyan en esta ejecución o en lo que yo estoy haciendo. Y por último, esta etapa de autorreflexión, ¿cierto? La autoevaluación, comparar mis resultados a lo mejor con una evaluación versus otra, reflexionar sobre la causa de mis éxitos o mis fracasos durante este proceso. Y algunas como estrategias que nos pueden ayudar es, por ejemplo, ir haciendo planificaciones diarias de lo que yo tengo que hacer, planificaciones semanales o mensuales. En la ejecución, por ejemplo, me puede servir hacer un mapa conceptual, un mapa mental, ¿ya? Ir verbalizando lo que yo voy haciendo, cómo gestionar el tiempo, el control del entorno, ya cómo este entorno me va a afectar en mi proceso de aprendizaje. ¿Soy capaz de controlar estos estímulos externos o no tanto? ¿Ya? Y acá también es algo importante, que el pedir ayuda también es una estrategia de autorregulación. A veces a lo mejor se confunde y dicen, no, si yo pido ayuda es porque no soy capaz, ¿ya? El darme cuenta y ser consciente de que a veces necesito ayuda para realizar una evaluación o una actividad, también es parte de la autorregulación, porque estoy siendo consciente de que necesito ayuda, y pedirla, ¿ya? Quiere decir que sí estoy siendo autorregulado y que tengo esta capacidad de darme cuenta que a lo mejor requiero una ayuda de un otro, a lo mejor de un par, a lo mejor del docente, ¿ya? Entonces, eso también es como súper fundamental dentro de esta autorregulación del aprendizaje y estas etapas que les mencionaba ahora de la planificación, la ejecución y la autorreflexión. Y algunas estrategias, por ejemplo, que surgieron de las estudiantes, ya de la investigación. Una estudiante dice que yo lo manejo por horarios. Digo, de 1 a 2 voy a estudiar full y luego voy a hacer un break, voy a distraerme. Eso también es súper importante, que tengamos en cuenta de que no necesitamos estudiar todo el día las 24 horas o 12 horas sin una pausa, sin un descanso, sino que podemos distraernos, podemos tener un break, pero es súper importante contemplarlo dentro de mi planificación, ¿ya? Y respetar esos tiempos. A lo mejor digo, ya, de 1 a 2 voy a estudiar, voy a leer este texto y apenas termine, veo un capítulo de la serie, termino la serie y sigo estudiando. Eso quiere decir que yo estoy utilizando ciertas estrategias de autorregulación, ¿ya? Porque estoy planificando mis tiempos y también estoy incorporando otro tipo de actividades que no solamente tienen relación con el estudio. Pero en cambio hay estudiantes que no poseen estas estrategias y, por ejemplo, dicen, mis tiempos en realidad los dispongo para cualquier cosa, ¿ya? No hay una organización y eso también puede ir afectando este proceso. Otro tipo de estrategias, ¿ya? Lo que yo hago para organizar mis tiempos es como que tengo un calendario, ¿cierto? Y entonces ahí anoto, tengo tal prueba, ¿ya? Entonces ahí también cobra relevancia esta organización. ¿Qué hago yo? Yo tengo un calendario, voy organizando los tiempos, o en realidad yo no anoto nada y cuando me acuerdo hago alguna tarea, alguna prueba o preparo algún trabajo, ¿ya? Es súper fundamental. Y en estos tiempos que estamos en esta modalidad más virtual, cobra mayor relevancia, ¿cierto?, en organizar mis tiempos.
Y, por ejemplo, también estudiantes que no poseen estas estrategias, dice que tiempos concretos que yo pueda tener durante el día, un esquema, no tengo, ¿ya? Entonces, ustedes, ahora en estos momentos, ¿con qué tipo de estudiantes se relacionan o se identifican más? ¿Con estudiantes que tienen estrategias o con las estudiantes que no poseen estrategias? ¿Será que tienen alguna? No, sí, esto ha ido cambiando con el tiempo. Eso también es importante que lo podamos reflexionar. ¿Y por qué es importante la autorregulación del aprendizaje? Porque, ¿por qué será que estamos hablando sobre esto? Ya existen muchas investigaciones donde se relaciona la autorregulación con el rendimiento académico. Entonces, muchas veces decimos, pucha, ¿por qué será que no estoy teniendo un buen rendimiento académico? Quizás es porque me faltan algunas estrategias de autorregulación. Y la motivación también es un componente que siempre está presente. Entonces, tenemos motivación, autorregulación y rendimiento. Acá hay una cita de una estudiante que dice, si no hay motivación, como que no se logra la autorregulación. Y, por ende, el rendimiento académico baja. Por lo tanto, aquí vemos claramente la relación entre la motivación, estas estrategias de autorregulación y cómo afecta mi rendimiento, ¿ya? La autorregulación que uno quiera ver cómo aprender, ¿ya? Organizar los tiempos, eso da buenos resultados en el rendimiento. Por lo tanto, hay estudiantes que se han dado cuenta que al tener estas estrategias, al organizar y planificar sus actividades, se dan cuenta que después eso tiene buenos resultados y que tienen éxito en sus evaluaciones o en sus tareas. Por lo tanto, es importante que vayamos incorporando este concepto de autorregulación a nuestras prácticas y que a lo mejor vayamos comparando. Si a lo mejor en una prueba que viene ahora próximo, un trabajo, si yo me organicé, me planifiqué, organicé mis tiempos, eso ayudó a que a lo mejor tuviera buenos resultados en mi rendimiento académico, mejoró, me ayudó, eso es súper también importante. Y la última cita, siempre me ha ido bien en los estudios por lo mismo, porque yo siempre he sido súper organizada con mis tiempos. Entonces, aquí vemos claramente la entre estas estrategias de autorregulación y el rendimiento académico. Por lo tanto, si a lo mejor en estos momentos mi motivación o mi objetivo o mis metas es que me vaya mejor o que tenga mejores resultados en el rendimiento académico, quizás tendría que tomar en cuenta estas etapas de autorregulación y estas estrategias para poder ir favoreciendo este proceso. Y acá también se relaciona con las investigaciones y con otros autores. Ya el uso de las estrategias de aprendizaje explica de forma crucial los resultados académicos de las y los estudiantes. Un buen uso de estas estrategias permite aprendizajes profundos y transferibles. ¿Ya? Entonces, también podemos ver que en la literatura también hay investigaciones y también hay autores que muestran una clara relación entre la autorregulación del aprendizaje y el rendimiento académico. Y ya para ir finalizando, ahora sí, ¿cierto? ¿Qué pasa en el contexto nacional? Tenemos una pandemia, ¿cierto? Tenemos este virus que está afectando a mucho porcentaje de la población. ¿Y eso cómo está afectando mi motivación? ¿Qué aspectos personales se están viendo relacionados o afectados por esta pandemia? Estoy más desmotivada, no tengo ganas, estoy con miedo, ya como dice acá, tengo incertidumbre de lo que va a pasar, cuándo se va a terminar esto, volveremos a las clases presenciales, estaremos todo este año sin clases presenciales, estoy preocupada por mi familia, estoy preocupada por mi salud, ya eso está afectando mi rendimiento, mi autorregulación. ¿Qué podemos hacer ya en este contexto, que sabemos que no lo podemos cambiar, ¿cierto?, de un día para otro, pero qué podemos hacer a lo mejor para ayudarnos y que este contexto, ¿cierto?, de pandemia, no afecte tanto mis estrategias de autorregulación o mi proceso de aprendizaje? Entonces, algunas de las recomendaciones que yo les traigo, ¿cierto?, es que podamos establecer ciertos horarios fijos, ya, para distintas actividades. Por ejemplo, horarios fijos para las actividades académicas, es decir, tener súper claro cuándo son estas clases virtuales, cuando tengo encuentros con los docentes o los profesores, qué horario voy a dejar para estudiar, que eso se repita, ¿cierto?, en la semana,
¿Qué horario tengo para preparar un trabajo? Es súper importante. Si yo voy estableciendo estos horarios fijos, ya me voy haciendo una rutina y eso me va a ayudar a poder como enfrentar esta situación o este contexto nacional. Pero también tengo que tener horarios fijos para actividades no académicas, porque eso también es fundamental. ¿Ya? También es parte del proceso. Tener una hora para ocio, para entretenimiento, para actividades que yo pueda tener en común con la familia, dedicar y decir, ya, de tal hora a tal hora, yo voy a realizar mis clases, voy a estudiar, pero después voy a tener un tiempo para ver una serie, para escuchar música, para compartir con mi familia. Eso también es parte de esta autorregulación y es necesario sobre todo en estos tiempos. Y otro aspecto que también es fundamental y que ahí a las estudiantes, ¿cierto? De educación parvularia saben que es muy fundamental, ¿cierto? El tema del autocuidado y el bienestar, ¿ya? También tengo que tener estrategias que favorezcan mi autocuidado, ya como la actividad física en este contexto también es súper importante. Respetar las horas de sueño, ¿ya? También es fundamental para poder hacer que todo este proceso de aprendizaje se lleve de mejor manera y la alimentación saludable que también es importante. ¿Ya? Entonces, ahí, teniendo estas recomendaciones y estos horarios o planificaciones, podrían ayudarme a contrarrestar esto que está pasando en este contexto y en esta pandemia y que también favorezcan mi autorregulación del aprendizaje. ¿Ya? Así que esa sería como la presentación y les dejo ahí una pregunta como de reflexión. Ya actualmente, ¿cierto? O en estos momentos, ¿cómo está afectando el contexto de pandemia en las estrategias de autorregulación del aprendizaje? ¿Cómo me están afectando ahora, actualmente? Según lo que les pude presentar y sus propias vivencias o situaciones, creo que es importante que podamos ir como reflexionando respecto a eso. Así que ahí les dejo la pregunta y ahora a ver si hay algún comentario, alguna duda que alguien quiera comentar o participar. Me salgo ahí un poquito. Karina, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por los elementos relevantes que nos planteaste. Claro, como nosotros, y no solamente los estudiantes, sino que también los docentes nos hacemos carne de este proceso de autorregulación en este contexto de pandemia. Damos espacio a que quien quiera hacer algún comentario, quien quiera opinar algo, quien quiera decirnos algo, comentar algo a partir de la autorregulación, lo puede hacer a partir de ahora. Tuvimos un problema con el chat de Teams, les pido disculpas por eso, pero por favor, levanten sus manos para hacer alguna pregunta o algún comentario. Es importante también conocer qué les genera esto, si es que ustedes tienen estrategias de autorregulación y si es que la han aplicado sin saber qué es autorregulación. Si alguien por ahí había prendido el micrófono. Es Fernanda Lara, soy hace difícil todos los tratamientos de salud mental, motivación dentro de los estudios. Así que es importante que estemos igual claros y claras de este tema en general. Fernanda, gracias por su comentario. Y claro, es cierto, es fundamental el aspecto como personal, el tema de la salud mental en estos momentos.
y qué estrategias podemos como hacer nosotros. De repente es difícil, como decía Fernanda, a lo mejor nos faltan actividades o, no sé, o qué podemos hacer para compensar esto. De repente quizás nos vemos como ahí, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces, ahí también creo que es fundamental el apoyo que uno pueda tener, ¿cierto? Como este apoyo familiar y también el apoyo que nosotros podamos prestar como docentes, como universidad. Yo creo que también es fundamental y que los estudiantes también se sientan acompañados en este proceso y que puedan contar con nosotros también para poder afrontar estos procesos. Yo creo que también es fundamental y que va relacionado también con esta relación que tenemos docente-estudiante, ya que esta cercanía o no, tenemos la confianza a lo mejor de hablar con nuestro profe y decir lo que está pasando, si puede ayudarnos con esta estrategia, yo creo que también es interesante. ¿Ya? No sé si hay alguien que más quiera comentar sobre a lo mejor con relación a las relaciones docentes. Ahí la María Fernanda levantó la mano. Sí, María Fernanda. María Hola. Fernanda, te escuchamos. Hola. Yo igual soy estudiante de la UMCEP, pero soy de Kine. Bueno, también me sentí representada por varios comentarios que presentó la profe y también he puesto en práctica la autorregulación, pero me da por temporadas. Hay semanas que soy muy ordenada, organizo muy bien los tiempos, entreno, tengo rato para dibujar, no sé, bailar, pero hay semanas que no hago nada y cuesta mucho ser constante a nivel personal. Y eso en primer comentario, y en segundo lugar era mencionar que, claro, mientras menos asimétrica sea la relación entre el docente y los estudiantes, yo creo que mejor se da el aprendizaje, porque hay casos, de hecho ahora estamos como con unas profes, o sea, una profesora que como que desde el primer día llegó a imponer muchas cosas, reglas y a mandarnos mucho material, entonces como que ella está en un nivel mucho más arriba que nosotros y eso igual dificulta, es como que piensan en que vaya a tener una clase con ella y es como, oh, ya tengo que leer, tengo que llevar esto, más por la motivación es como por cumplir y que no me pille en el desconocimiento. Entonces también creo que es súper importante la relación de confianza que el docente nos entrega a nosotros. Muchas gracias, María Fernanda, por el comentario y creo que es fundamental, ¿cierto? Esta relación y cómo también tenemos que ir tratando de que esta relación sea más horizontal y que creo que esta es responsabilidad también de nosotros como docentes ir como actualizándonos y también entendiendo que los modelos educativos han cambiado, ya que a lo mejor antiguamente se usaba mucho esta relación tan jerárquica, pero ahora el modelo educativo no apunta a eso. Entonces creo que también es fundamental que el resto de los docentes lo tengamos como mucho más presente. ¿Ya? Así que gracias, María Fernanda. Ahí, Constanza. Sí, un comentario antes de darle la palabra a Constanza. Les voy a compartir el link mientras de la encuesta. Esta es la encuesta que tienen que responder para que conozcamos también sus opiniones respecto de la presentación y también sus visiones y poder ir mejorando. Por favor, les pido que puedan ingresar a este link o con este código QR, que ahí está, y puedan responder las preguntas. Constanza tenía un comentario. Hola, habla Constanza, estudiante también de la UCEN, de la carrera de técnico en educación parvularia. Me hizo mucho sentido tu exposición, ya que igual en algunas cosas yo también me siento identificada. El hecho de que estamos viviendo, de tratar de mantener la mente ocupada en los estudios y también en otras cosas, en otras actividades. Pero igual se hace súper difícil el hecho de que o sea, yo he encontrado que la carga online es mucho mayor que la presencial y más en tiempos de pandemia donde uno también quiere compartir con la familia, a veces no hay tiempo porque hay que hacer cosas y por eso tiene que ver con la planificación. Yo también trato de planificarme y también tener mis tiempos para mí, pero igual encuentro que es mucho mayor esta carga, pero sí es importante que uno tenga como sus espacios para uno, para compartir con la familia,
hacer, no sé, bueno, ahora hoy en día videollamadas con una amiga que te distrae y te sale un poco también actividad física, súper importante. Y nada, o sea, eso. Encuentro que igual los profesores dentro de este contexto han sido súper flexibles, por lo menos los ramos que yo tengo. En los ramos que yo he tenido, encuentro que han tenido súper buena disposición y súper flexible y consciente de todo esto. Así que eso. Constanza, gracias por compartir como la experiencia, que a lo mejor es muy similar al resto de las estudiantes. Y como yo les decía al final, es tan importante también dejar estos espacios, ¿cierto?, para otro tipo de actividades, porque en realidad nos hemos dado cuenta, tanto nosotros como docentes, como ustedes como estudiantes, que esta modalidad de repente agota mucho más, porque estamos mucho más conectados, ¿cierto?, a la pantalla, de repente se nos hace mucho más agobiante, pero qué fundamental lo que dice Constanza, que los docentes también seamos más flexibles y que también eso ayude a que ustedes sea como un poco menos agobiante todo este proceso, ¿ya? Y la actividad física, ¿cierto?, también es fundamental, ¿ya? Como profesional de la salud y por ahí los otros estudiantes, ¿cierto?, que están de kine, sabemos que también es fundamental para estos procesos y poder ir combinando y complementando estos espacios tanto para actividades más cognitivas como también para dedicarlo a la salud es fundamental. Así que gracias por compartir ahí la experiencia, Constanza. Muchas gracias, Constanza. No sé si alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta, ¿alguien más? No estoy viendo la lista, no sé si alguien ha levantado la mano, pero estoy compartiendo la pantalla, pero cuéntenos si es que hay alguien que quiere compartir también su experiencia, que eso es súper relevante respecto de la autorregulación. Sí, yo no he visto otra manito levantada. No sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, que quiera compartir a lo mejor su experiencia. ¿No? Por ahí. No, por ahí hay un micrófono abierto. Sí, no veo yo. A ver, ¿hay alguien parece que levantó la mano o no? No lo veo. Sí, Valentina. Hola. Valentina Sí. Palacios. Soy estudiante de Kine en la UNCE y mis compañeros me dieron este link para estar en el conversatorio y me gustó demasiado porque este último tiempo nosotros estamos iniciando el primer semestre de 2020 y me propuse tener este como autorregulación y todo y ha sido súper difícil mantenerlo, la verdad. Como que me propuse estar al día con las clases día a día y la verdad ha sido súper difícil y me doy cuenta que la actividad física también es necesaria en el momento de la motivación de querer estudiar. Y eso estuvo muy bueno. Gracias. Valentina, por el comentario. Y bueno, también quiero agradecer a los estudiantes que están presentes de Kine y de Educación Parvularia, que son ahí de la UNCE. Quiero agradecer su participación y también agradecer a las estudiantes que fueron parte de mi investigación de autorregulación. Ya no sé si por ahí alguna se habrá visto reflejada en algunas citas. Quiero agradecer la participación y la motivación también de ser parte de esta investigación, que tuvo estos resultados y ahora lo estamos pudiendo compartir con otras carreras, con otra universidad. Yo creo que eso también es súper interesante y que aquí se haya dado este grupo que tenemos carrera como de educación parvularia, de técnico en educación parvularia y de kine. Yo creo que eso también es como bien interesante, que en el fondo estas estrategias de autorregulación del aprendizaje son transversales, ya que si bien la investigación fue en el área de educación parvularia y que por ahí también salió el tema de la primera infancia, otras carreras también tienen estos procesos de aprendizaje y también la motivación y muchas situaciones son muy similares a lo que están viviendo, independiente que sean como de otra carrera. Ya, así que agradezco la participación y los comentarios también, chiquillos. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a todos quienes han participado en la actividad. Como les decía, esta es la primera de muchas actividades vinculadas a la carrera de técnico de nivel superior en educación parvularia. Y qué mejor forma de hacerlo con esto, de hacerlo con una actividad que nos da cuenta de cómo podemos potenciar nuestro propio aprendizaje. Recuerden que les dejé acá el link,
probablemente no la puedan ver, está en el chat también, pero quienes no puedan ingresar lamentablemente, lo van a ver acá en la pantalla. Les pido que por favor respondan la encuesta, porque así también vamos mejorando cada vez más las actividades que nosotros entregamos como universidad. Muy agradecido de la expositora, Karina, agradezco tu tiempo, tu espacio, tu conocimiento, porque es súper relevante que nos puedas venir a contar esto, y a todos quienes han participado también, reitero mi agradecimiento. No sé si alguien tiene más algo que decir, o si no, cerramos por hoy esta charla, este encuentro interesante. Veí una manito levantada, creo que es la María Fernanda. Sí, profe, no sé si lo dijeron o no escuché, pero ¿nosotros podemos responder esta encuesta o es solo de la U Central? No, por favor, la encuesta es para todos quienes participan de la actividad. Todos quienes participan pueden responder la encuesta, así que también les pido a quienes no pertenecen a la Universidad Central y pertenecen a la UMSS o a alguna otra institución que también respondan la encuesta. Su opinión es sumamente relevante para nosotros. Por ahí yo vi a Trinidad, que levantó la mano en algún momento. No sé si querrá compartir ahora. Vi la manito levantada de Trinidad. Hola, no, era solo comentar que no podía entrar al chat para responder la encuesta. Y sí, comentar que dentro también de esta situación de pandemia y todo, por lo menos a mí, o sea, al principio yo estaba, hasta ahora estaba normal, pero estos últimos 2 días he estado así como con dolor de cabeza de tanto estar al frente de la pantalla. Sí, esto es fundamental también ahí, estas estrategias de autocuidado, porque en general uno está mucho más en la pantalla y eso genera también estos dolores de cabeza. Y, por ejemplo, consumir agua dentro de estos espacios también es fundamental como para que también evitar estos como dolores de cabeza. Y pucha, también yo le digo a mis estudiantes que ustedes saben que es cierto, yoga también es una estrategia súper buena para poder en estos tiempos, ejercicios de respiración, algunas posturas, que también nosotros en estos momentos estamos mucho más sentados que antes, hay mucho menos movimiento, entonces también hay que ir buscando. Yo he visto también en la página de la Universidad Central que tienen algunos talleres de yoga, algunas estrategias de autocuidado, y que les recomiendo que ojalá las puedan también puedan participar de eso, que les va a servir bastante para estos tiempos, ¿ya? Y cómo ir manejando también la respiración, la alimentación y los ejercicios, también pueden ir disminuyendo estas molestias que estamos sintiendo por este periodo. Eso, no sé si hay alguien más que quisiera comentar algo o estamos bien. No sé, Bastián, ahí tú nos avisas. Sí, gracias Trinidad por tus comentarios. Claro, efectivamente, mucho rato en el computador genera eso y eso nos afecta también al proceso de aprendizaje que tengamos. O sea, nos va a costar mucho poder tomar atención si nos duele la cabeza. Entonces, ahí el autocuidado es fundamental y el llamado también a buscar alguna estrategia. Y las estrategias, bueno, en este caso, son personales y nacen desde ahí. No es que existe un manual de cómo poder autorregularse en este sentido, sino que también viene un autodescubrimiento y y revisar también, ver qué es para nosotros mejor. Lamentablemente no veo si es que hay alguien con la mano levantada, pero si no, lo dejamos hasta acá. Recuerden, por favor, a todos y a todas quienes participan de la actividad, por favor, respondan la encuesta. Su opinión es súper valiosa para todos, no solamente de la UCM, sino que todos quienes participaron y quienes escucharon esta presentación que, como les decía, es súper importante. Si no hay nadie más que vaya a decir algo, les agradezco a todos de nuevo su participación y espero que sigan participando en las actividades que se les van a informar mediante los correos y se les va a invitar cordialmente a todos a participar. Eso. Espero que tengan... Karina, disculpa, te interrumpí. Sí, no hay problema. Yo también agradecerle a todos los que participaron, a los que comentaron, también a mis estudiantes, muchas gracias. Y creo que es una súper iniciativa, una muy buena iniciativa la que está haciendo la Universidad Central con estas charlas y sobre todo las carreras técnicas, me parece muy bien y agradecida esta invitación. ¿Ya? Así que ojalá, espero poder ahí verlos en algún otro momento, en alguna otra charla o algún otro tema que podamos compartir. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche y muy buena semana, lo que queda de la semana. Que estén bien. Gracias. Chao. Recuerden responder la encuesta. No podemos entrar al chat. No, a quienes son de la UCEM, chicas, se les voy a enviar la encuesta. Yo creo que lo mismo vamos a hacer con quienes son de la OMSE. Y le vamos a decir a la profesora Karina que pueda compartirles el link de la encuesta para que la puedan responder.
Tuvimos un problema con el chat, así que insisto, les pido disculpas por eso. Les vamos a mandar los links. Muchas gracias, adiós. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, que estén bien. Chiquillos, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, chiquillas, que estén bien.